A principios de noviembre del año 63 a.C., el cónsul romano Marco Tulio Cicerón convoca una reunión del Senado poco después de descubrir un intento de asesinato en su contra. El famoso orador señala a Lucio Sergio Catilina y pregunta con un toque retórico: ¿hasta dónde? Te pregunto, Catilina, ¿acaso piensas poner a prueba nuestra paciencia? Antes de exponer todo el alcance de su conspiración para derrocar la República. Mientras Cicerón continuaba, los senadores sentados cerca de Catilina poco a poco se alejaron de él para evitar quedar manchados por su asociación con él. Antes de que terminara la sesión, el conspirador ya estaba saliendo de Roma. En menos de un mes, sus asociados fueron arrestados y ejecutados sin juicio, después de una larga deliberación del Senado. Aunque Cicerón fue honrado como padre de la patria por proteger la República, su apoyo a la ejecución de otros senadores dañó su reputación y llevó a su exilio de Roma. Aunque logró regresar a la vida política y fue un firme defensor de la República tras el asesinato de Julio César, su oposición a Marco Antonio llevó a su asesinato en el 43 a.C. Aunque Cicerón fue uno de los más grandes maestros de la retórica en la historia, su destino prueba que la pluma no siempre es más poderosa que la espada. Esta es la historia de Marco Tulio Cicerón, el más grande estadista de la República Romana. El hombre conocido en la historia como Marco Tulio Cicerón nació el 3 de enero del año 106 a.C. en Arpino, una ciudad en una colina a 60 millas al sur de Roma. Su apellido, Cicerón, proviene de cicer, la palabra latina para garbanzo. El antiguo biógrafo Plutarco afirmó que un antepasado obtuvo el apodo debido a una verruga en forma de garbanzo en su nariz. La familia de Cicerón era de los equites o caballeros, la segunda clase social más alta de Roma. Eran destacados funcionarios locales y estaban bien conectados con familias influyentes en Roma, pero tenían pocas ambiciones nacionales. Su padre, que llevaba el mismo nombre, sufría de mala salud y pasó la mayor parte de su vida en la villa familiar. Se sabe poco sobre su madre, Helvia, aunque las mujeres romanas solían ser influyentes tras bambalinas. El biógrafo de Cicerón, Anthony Everett, señala que él nunca la mencionó en sus escritos y especula que pudo haber tenido una infancia difícil. Para cuando nació Cicerón, habían pasado 4 siglos desde que se fundó la República Romana tras la expulsión del rey Tarquinio el Soberbio en el año 509 a.C. Para evitar el regreso de la tiranía, el poder ejecutivo se compartía entre 2 cónsules que servían por un solo año. El Senado, un cuerpo aristocrático que había sido un consejo asesor para los reyes de Roma, asumió gradualmente funciones de gobierno. Mientras que el consulado estaba inicialmente limitado a la clase aristocrática de los patricios, los plebeyos más pobres rápidamente obtuvieron el derecho de elegir a 2 tribunos del pueblo que podían vetar cualquier decisión del Senado o de cualquier funcionario del gobierno. Con el tiempo, a medida que ciertas familias plebeyas ganaron prestigio, el acceso al Senado y al consulado dejaron de estar restringidos a los patricios. Los funcionarios eran elegidos por asambleas populares, aunque estaban organizadas en bloques de votación que favorecían a los romanos más ricos. Sin embargo, el grado de participación popular en la política romana se reconocía en el famoso acrónimo SPQR, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. A medida que aumentaba el poder de Roma, se crearon nuevas magistraturas para apoyar a los cónsules, formando una serie de cargos conocidos como el cursus honorum, que un aspirante a político romano debía escalar para llegar a ser cónsul. Desde mediados del siglo III a.C., Roma se expandió rápidamente por la península itálica y el mundo mediterráneo. Impulsado por las guerras púnicas, una lucha titánica contra el imperio cartaginés,
que resultó en la conquista de Cartago por parte de Roma en el año 146 a.C. Para la época de su nacimiento, la constitución republicana que Marco Tulio Cicerón defendía como político ya mostraba signos de tensión. En el año 133 a.C., el tribuno Tiberio Graco fue asesinado en un motín instigado por sus oponentes conservadores, después de introducir un programa de reforma agraria que desposeía a las familias ricas. Una década después, su hermano menor, Cayo Graco, sufrió un destino similar tras proponer otorgar la ciudadanía romana completa a las comunidades italianas bajo el dominio romano. Cicerón creció junto a su hermano menor, Quinto Tulio Cicerón, quien nació en el año 102 a.C. Los muchachos pasaron gran parte de su juventud en la villa de Arpino, aunque también pudieron haberse quedado en la casa de la familia en Roma. Los muchachos comenzaron la escuela en Aludae a la edad de 7 años, donde les enseñaron lectura, escritura y aritmética. El joven Cicerón rápidamente se ganó la reputación de ser un niño intelectualmente dotado, mientras que su sentido del humor también le ganó amigos. A la edad de 12 años, los muchachos pasaron a estudiar gramática y literatura latina y griega. Cicerón también estudió retórica, una habilidad esencial para los aspirantes a políticos. Incluso antes de alcanzar la mayoría de edad a los 16 años en el 90 a.C., fue enviado a Roma para continuar sus estudios de retórica en la casa de Lucio Licinio Craso, un destacado orador y estadista. Después de la muerte de Craso en el año 91 a.C., Cicerón estudió bajo la tutela del eminente jurista Quinto Mucio Escévola, suegro de Craso. De joven se sintió atraído por las actuaciones judiciales en los tribunales romanos, y quedó impresionado por cómo los oradores talentosos lograban persuadir a los jurados en casos que parecían perdidos. El joven Cicerón también era un poeta consumado, aunque su estilo pasó de moda rápidamente. A diferencia de muchos de sus compatriotas, Cicerón aprobaba la cultura griega, aunque conocía bien la historia romana, y era un ciudadano romano patriota. Mientras estudiaba con Escévola, Cicerón se hizo amigo de su compañero de estudios, Tito Pomponio. Este último pasaría gran parte de su vida en Atenas y llegó a ser conocido como Ático. En la adultez, Cicerón consideraba a Ático su amigo más cercano, y la célebre correspondencia entre ambos ofrece importantes perspectivas sobre la vida y carrera de Cicerón. Cuando era adolescente, Cicerón también conoció a Gayo Julio César, quien era 6 años menor que él. En el año 91 a.C., cuando Cicerón tenía 15 años, el aristócrata Marco Livio Druso revivió los planes de Gayo Graco para extender la ciudadanía romana a los soci o aliados de Roma en Italia. Mientras Licinio Craso pronunció un apasionado discurso en apoyo a Druso poco antes de su muerte, el Senado rechazó las propuestas y su patrocinador fue misteriosamente asesinado. La negativa del Senado provocó un levantamiento que llevó a la llamada Guerra Social. Se esperaba que los aspirantes a políticos romanos realizaran servicio militar, y aunque Cicerón no estaba interesado en los asuntos militares, sirvió con el comandante romano, Gneo Pompeyo Estrabón, y conocía al hijo del general, el futuro Pompeyo Magno. Ante una amenaza seria para Roma, el Senado ofreció la ciudadanía como concesión a los aliados que permanecieran leales o depusieran las armas, lo que permitió a los generales romanos vengar las derrotas iniciales. La victoria en la guerra social no devolvió la estabilidad, ya que Roma estaba dividida sobre cómo conceder derechos políticos a los nuevos ciudadanos. Uno de los generales romanos más exitosos durante la guerra social fue Lucio Cornelio Sila, quien fue recompensado con el consulado en el año 87 a.C. Sila era un conservador que buscaba limitar el poder electoral de los recién llegados. Al final de su mandato, fue nombrado comandante de un ejército contra el rey Mitrídates VI del Ponto, un gobernante ambicioso que aprovechó el desorden en Italia para conquistar vastas extensiones de territorio romano en Grecia y Asia Menor. Mientras los oponentes políticos de Sila en Roma intentaban entregarle su mando a Cayo Mario, un general y estadista veterano, célebre por sus victorias en el norte de África y su defensa de Roma. Desde la Galia, Sila marchó sobre Roma y eliminó a sus principales oponentes.
Aunque Mario y sus partidarios pronto recuperaron el control de la ciudad, Sila regresó a Roma con sed de venganza en el año 82 a.C. y se nombró dictador de manera indefinida. Lanzó una persecución brutal que cobró hasta 9.000 víctimas, incluyendo a varios miembros de la familia de Cicerón. Aunque Cicerón estaba ideológicamente alineado con Sila, se horrorizaba ante la dictadura militar. En el año 81 a.C., Sila introdujo reformas que limitaron la autoridad de los tribunos mientras fortalecían al Senado y aumentaban su número de miembros. El joven Cicerón, de 25 años, dio la bienvenida a las reformas de Sila y comenzó a trabajar como abogado. Como joven abogado, Cicerón a menudo tenía que aceptar casos rechazados por abogados más experimentados, y en el año 80 a.C., se hizo famoso defendiendo a Sexto Rocio de la acusación de parricidio. Aunque el padre de Rocio había sido asesinado en Roma mientras él estaba en la finca familiar en la ciudad de Ameria, un par de hombres se vieron envueltos en una larga disputa. Estos hombres, que tenían una enemistad constante con el difunto, lograron convencer a Crisógono, un liberto y confidente de Sila, para que confiscara sus tierras y las dividiera entre ellos. En su discurso, Cicerón reconoció que Rocio tenía una mala relación con su padre, pero argumentó que los conspiradores habían aprovechado esto para apoderarse de las tierras del anciano. Aunque evitó implicar a Sila, Cicerón sorprendió a la sala al lanzar un feroz ataque contra la corrupción de Crisógono. Después de lograr la absolución de Rocio, Cicerón fue buscado por una legión de nuevos clientes. Alrededor del año 79 a.C., el abogado de 27 años se casó con Terencia, quien provenía de una familia adinerada. Unos años después, Terencia dio a luz a la amada hija de Cicerón, Tulia. La salud de Cicerón se deterioró debido a su pesada carga de trabajo, y poco después de su matrimonio se fue a Grecia con un grupo de amigos varones. Se reencontró con Ático, quien se estableció en Atenas después de comprar tierras que habían perdido su valor durante las guerras mitridáticas. Estudió filosofía griega y cultivó su propia comunidad filosófica, inspirado por la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles después de regresar a Roma. Después de 6 meses en Grecia, Cicerón viajó a Asia Menor, donde se enteró de la muerte de Sila en el año 78 a.C. Al año siguiente ya estaba de regreso en Roma para reanudar su carrera política. En el año 75 a.C., Cicerón ocupó el peldaño más bajo del Cursus Honorum, tras ganar la elección para el cargo de cuestor, una magistratura encargada de asuntos financieros y fiscales. Tras las reformas de Sila, los cuestores obtenían automáticamente la membresía en el Senado. Cicerón fue asignado a Sicilia, donde fue un administrador eficiente y honesto, negociando precios justos para la compra de grano y negándose a cobrar comisiones. Además de ganarse el apoyo de los ciudadanos romanos en la isla, Cicerón viajó extensamente para admirar la herencia griega de Sicilia y redescubrir la ubicación de la tumba del matemático Arquímedes en Siracusa. Después de regresar a Roma en el año 74 a.C., Cicerón se sintió decepcionado porque sus amigos parecían ignorar sus logros. Hizo un esfuerzo consciente por presentarse en el foro todos los días para recopilar información política y, a menudo, cenaba en las casas de amigos influyentes. Mientras tanto, Roma enfrentaba una insurgencia sostenida en España, liderada por el general renegado Quinto Sertorio, mientras que la península itálica presenciaba una gran rebelión de esclavos, encabezada por el gladiador Tracio Espartaco. El joven Pompeyo finalmente derrotó a Sertorio en el año 72 a.C., mientras que la revuelta de Espartaco fue sofocada por Marco Licinio Craso, un pariente lejano del mentor de Cicerón, quien se había convertido en el hombre más rico de Roma al adquirir propiedades confiscadas a los enemigos de Sila. Mientras que Pompeyo y Craso eran rivales por el poder, ambos fueron elegidos cónsules en el 70 a.C., y devolvieron plenos poderes a los tribunos para impulsar sus ambiciones políticas. Mientras tanto, Cicerón se vio involucrado en un caso de corrupción de alto perfil que involucraba a Gayo Verres, el exgobernador de Sicilia. Durante su mandato de 3 años,
Verres tuvo enfrentamientos con un rico siciliano llamado Estenio, quien se oponía al plan del gobernador de adquirir artefactos griegos antiguos de su ciudad natal, Termi. Cuando Verres fabricó cargos capitales contra Estenio, este último fue a Roma y le pidió a Cicerón que lo ayudara a procesar a Verres por extorsión. Cuando Cicerón fue a Sicilia para reunir pruebas, su tarea fue obstaculizada por el gobernador en funciones, un amigo de Verres. Sin desanimarse, Cicerón y su primo Lucio lograron localizar testigos y regresaron a Roma después de 50 días. Diversos retrasos hicieron que el caso no pudiera juzgarse hasta agosto, después de que Cicerón fuera elegido para el cargo de edil para el año siguiente. Los dos cónsules elegidos eran ambos amigos de Verres, incluido su abogado defensor Quinto Hortensio Hortalo. Desde que Sila transfirió el derecho de formar parte de los jurados del orden ecuestre a los senadores, Verres estaba seguro de ser absuelto. Aunque Cicerón enfrentaba una tarea difícil, tenía pruebas sólidas y demostró metódicamente que el acusado había acumulado una enorme suma de 40 millones de sestercios en 3 años. Cicerón describió a Verres como un hombre distinguido únicamente por su extrema culpabilidad y su inmensa riqueza, advirtiendo a los jurados que no podían esperar ser tomados en serio si ignoraban la verdad. La acusación de Cicerón fue tan efectiva que Hortensio se retiró del caso, mientras que Verres se fue inmediatamente al exilio en Masilia, lo que hoy es Marsella. A Verres se le multó con 3 millones de sestercios, una fracción de la suma que había robado, y los sicilianos no recibieron compensación alguna. Sin embargo, los sicilianos estaban encantados con su enjuiciamiento, y Cicerón se convirtió en el principal abogado de Roma. Como edil en el 69 a.C., las principales responsabilidades de Cicerón consistían en organizar juegos y festivales públicos. Los ediles solían complementar el presupuesto estatal con sus propios recursos para ofrecer espectáculos más grandiosos. Aunque Cicerón no tenía suficiente riqueza para hacerlo, sus clientes sicilianos ayudaron a aumentar su popularidad al suministrar grano barato para el pueblo romano. Cicerón continuó activo en los tribunales y logró la absolución de un gobernador provincial que enfrentaba cargos similares a los de Verres, aunque en menor escala. Cicerón comentó después que, mientras la responsabilidad del juez era buscar la verdad, el trabajo de un abogado era mostrar lo que era plausible, aunque no necesariamente verdadero. El hermano menor de Cicerón, Quinto, estaba comenzando su propia carrera pública, y Cicerón organizó que se casara con la hermana de Ático, Pomponia. Unos años después, en el 65 a.C., la esposa de Cicerón, Terencia, dio a luz a un hijo, también llamado Marco, quien es conocido en la historia como Cicerón Menor, o Cicerón el Joven. Por esa época, el padre de Cicerón murió, al igual que su primo Lucio, un querido amigo que lo había acompañado a Grecia y lo ayudó a reunir pruebas contra Verres en Sicilia. Aunque a los abogados romanos se les prohibía cobrar honorarios legales, los clientes de Cicerón a menudo le dejaban considerables legados en sus testamentos, lo que le permitió adquirir una riqueza sustancial. A menudo discutía sus inversiones inmobiliarias con Ático y poseía al menos 9 villas. La residencia favorita de Cicerón era una villa en Tusculum, en las colinas albanas al sureste de Roma. Gastaba grandes sumas decorando sus propiedades y le pedía a Ático que comprara arte griego en su nombre. En el año 66 a.C., Cicerón, de 40 años, asumió el cargo de pretor, el escalón inferior al consulado. Siguió siendo muy solicitado como abogado y se especializó en casos de corrupción política. Para impulsar sus ambiciones hacia el consulado, Cicerón pasó el año cultivando apoyo entre sus compañeros del orden ecuestre, mientras procuraba mantenerse en buenos términos, tanto con los conservadores optimates como con los radicales populares. El último enfrentamiento entre las dos facciones involucró la resistencia del Senado al nombramiento de Pompeyo para asumir el mando de un ejército romano que luchaba contra Mitrídates, quien había reanudado las hostilidades contra Roma. Aunque era conservador por inclinación, Cicerón habló a favor del nombramiento de Pompeyo, no solo para reconciliar a las facciones rivales, sino también para impulsar sus propias ambiciones políticas. Cicerón tenía responsabilidades judiciales como pretor,
y le admitió a Ático que sus juicios estaban motivados por su acto de equilibrio político. Mientras mostraba sus credenciales populistas al apoyar a Pompeyo, Cicerón se unió a los conservadores para oponerse a la propuesta de Craso de anexar Egipto. Después de dejar el cargo en diciembre del 66 a.C., se esperaba que Cicerón sirviera como gobernador provincial durante los 2 años antes de poder postularse para cónsul. Sin embargo, prefirió quedarse en Roma para prepararse para la elección en el 64 a.C. Entre sus rivales candidatos estaba Lucio Sergio Catilina, un radical que horrorizó a las clases acomodadas al prometer la cancelación de todas las deudas. Catilina regresó a Roma a mediados del año 66 a.C., después de servir como gobernador de África, y tenía ambiciones de obtener el consulado en el 65 a.C. Sin embargo, se le prohibió postularse, ya que enfrentaba cargos de extorsión. Furioso, supuestamente planeó asesinar a los cónsules recién elegidos el día de Año Nuevo del 65 a.C. Sus ambiciones fueron respaldadas en secreto por Craso y Julio César, aunque nunca llevó a cabo el plan. Mientras Cicerón era el candidato preferido de los optimates, estaba preocupado por sus posibilidades y le escribió a Ático que consideraba defender a Catilina en su juicio por extorsión a cambio de la cooperación de este último en las elecciones para el consulado. Después de que Catilina fue absuelto sin la ayuda de Cicerón, este último atacó el carácter de Catilina y lo acusó de conspirar para derrocar la república. Cicerón tampoco perdonó a su otro gran rival, Cayo Antonio, presentándolo como uno de los secuaces de Sila, que ahora estaba aliado con Catilina. Los discursos de Cicerón minaron fatalmente la candidatura de Catilina, y él fue elegido cónsul junto con Antonio. A Cicerón se le había asignado el gobierno de la rica provincia de Macedonia al final de su mandato, pero no tenía intención de aceptarlo. Por lo tanto, aceptó transferir el gobierno a Antonio a cambio de una promesa de no oponerse a sus políticas. Aunque Cicerón había prometido ser un cónsul para todos los romanos, al inicio de su mandato se puso del lado de los conservadores al oponerse a un proyecto de ley radical de reforma agraria. Más tarde ese año, Cicerón aprobó una ley para aumentar el castigo. El castigo por soborno electoral sería de 10 años de exilio. Catilina creyó erróneamente que estaba siendo atacado y planeó asesinar a Cicerón y a las principales figuras del gobierno en julio del año 63 a.C., durante las elecciones para las magistraturas del año siguiente. Cicerón se enteró del complot por su esposa Terencia, quien recibió la información de Fulvia, la amante del conspirador Quinto Curio. Con un flujo constante de información de Fulvia y Curio, Cicerón se alarmó y persuadió al Senado para posponer las elecciones, pero el Senado no tomó ninguna otra medida contra Catilina. Cicerón se vio obligado a contratar un gran grupo de guardaespaldas para protegerse cuando Catilina no logró ser elegido cónsul por segunda vez. Cuando el frustrado Catilina ordenó a su compañero conspirador Gayo Manlio marchar sobre Roma, Craso y César retiraron su apoyo. A finales de octubre, Craso le presentó a Cicerón una carta sin firmar dirigida a romanos prominentes, advirtiéndoles que abandonaran la ciudad ya que Manlio se estaba preparando para marchar sobre Roma y masacrar a sus principales ciudadanos. Después de presentar las cartas al Senado, Cicerón recibió poderes en virtud del decreto final del Senado para ejecutar a cualquier romano por traición sin juicio. Cuando Manlio avanzó contra Roma el 28 de octubre, Cicerón movilizó tropas para defender la ciudad. Aunque Catilina permaneció en Roma y negó cualquier asociación con Manlio, los discursos de Cicerón en su contra ante el Senado lo impulsaron a huir y unirse a Manlio. Mientras tanto, el pretor Publio Cornelio Sertulo Sura continuó la conspiración en Roma, planeando asesinar a los principales hombres de la ciudad durante las festividades de las Saturnales. Cicerón obtuvo los detalles de Fulvia y consiguió pruebas documentales de la conspiración el 2 de diciembre al emboscar a una delegación de los alóbroges, una tribu gala a la que Léntulo invitó a unirse a la rebelión. Mientras el Senado examinaba las pruebas, Cicerón ordenó redadas en las casas de los conspiradores y descubrió grandes arsenales de armas.
En el último mes de su consulado, Cicerón enfrentó la urgente cuestión de qué hacer con los conspiradores encarcelados. Era arriesgado llevarlos a juicio mientras Catilina seguía prófugo. La alternativa era la ejecución sin juicio, que Cicerón tenía la facultad constitucional de ordenar, pero que lo hacía vulnerable a acusaciones de abuso de poder al terminar su mandato. Cicerón convocó al Senado para debatir la cuestión mientras dejaba clara su preferencia por la ejecución. Aunque gran parte del Senado estaba a favor, Julio César argumentó en contra de la ejecución de ciudadanos distinguidos, advirtiendo que hacerlo crearía un precedente peligroso que futuros cónsules podrían abusar. César propuso dispersarlos por toda Italia, donde podrían ser mantenidos bajo custodia antes de ser llevados a juicio después de que Catilina fuera derrotado. El discurso de César pareció persuadir al Senado de cambiar de opinión, pero el ánimo cambió de nuevo después de que Marco Porcio Catón, conocido en la historia como Catón el Joven, atacara a César por sus vínculos con Catilina, y declaró que los acusados ya habían confesado su participación en la conspiración, y debían ser ejecutados de inmediato. Después de que el Senado dictara su sentencia, Cicerón acompañó a los principales senadores para recoger a los prisioneros para su ejecución. Mientras Cicerón era aclamado como el salvador de Roma, el apoyo a Catilina se desmoronó y murió en batalla a principios del año 62 a.C. Aunque Cicerón terminó su consulado en triunfo, no logró mantenerse al margen de la lucha entre facciones y, a partir de entonces, fue identificado entre los conservadores optimates. Cuando Cicerón dejó el cargo, Pompeyo estaba concluyendo su exitosa campaña contra Mitrídates y se preparaba para regresar a Roma. Cicerón temía que Pompeyo siguiera el ejemplo de Sila y se instalara como dictador militar. Para conservar su influencia, compró una gran casa en la colina palatina a Craso. En el año 61 a.C., Cicerón declaró ante el Senado tras un escándalo que involucraba a Publio Claudio Pulcro, un joven radical que fue descubierto infiltrándose en una ceremonia religiosa, reservada para mujeres al disfrazarse de mujer. Mientras Claudio afirmaba que había estado fuera de la ciudad, Cicerón testificó que lo había visto en el foro, pero fue absuelto después de que Craso sobornara al jurado. En los años siguientes, Cicerón solía burlarse de Claudio insinuando que era homosexual y que tenía relaciones incestuosas con sus hermanas. Mientras tanto, Pompeyo había regresado a Italia a principios del año 61 a.C. y disipó los temores al disolver su ejército. Aunque el Senado seguía desconfiando de las intenciones de Pompeyo, Cicerón esperaba reclutarlo para la causa conservadora. Sin embargo, mientras Pompeyo celebraba un magnífico triunfo en el otoño del año 60, y uno antes de Cristo, Cicerón ya no tenía mucha base política. Cicerón apoyó una propuesta para otorgar tierras a los veteranos de Pompeyo, la cual fue bloqueada por el Senado. En junio siguiente, César regresó a Roma después de servir como gobernador de la Hispania Occidental, donde lideró una campaña eficaz para suprimir los levantamientos antirromanos. A finales del 60 a.C., antes de su consulado, César forjó una alianza política con Pompeyo y Craso, conocida en la historia como el primer triunvirato. Él esperaba asegurar el apoyo de Cicerón, pero este finalmente decidió ponerse del lado del Senado. César comenzó su consulado en el año 59 a.C., con un proyecto de ley de reforma agraria para reasentar a los veteranos de Pompeyo. Se encontró con tácticas obstruccionistas de Catón en el Senado, quien consiguió el apoyo del colega consular de César, Bíbulo. César convocó a la Asamblea Popular y aprobó el proyecto de ley. Y cuando Bíbulo intentó ejercer su veto, fue golpeado por los veteranos de César. Bíbulo se retiró de la vida pública, y el Senado planeó derogar toda la legislación de César al final de su mandato. Cuando Cicerón criticó al primer triunvirato, César respondió aprobando una solicitud de Claudio para cambiar su estatus de patricio a plebeyo, para que pudiera postularse como tribuno y perseguir su venganza contra Cicerón. Cicerón se retiró de la vida pública para trabajar en su historia secreta, unas memorias que atacaban al régimen y que no se publicaron hasta después de su muerte.
Mientras tanto, el matrimonio de Pompeyo con la hija de César, Julia, consolidó la alianza tripartita. Cuando el consulado de César llegó a su fin, él se aseguró mandatos como gobernador en la Galia por 5 años, con el fin de ganar más gloria militar. Mientras tanto, Claudio había sido elegido tribuno, y comenzó su mandato en diciembre del año 59 a.C. Pronto introdujo reformas de gran alcance, que incluían hacer que el grano fuera gratuito para las masas romanas y eliminar varios mecanismos procesales que el Senado usaba para obstruir la legislación radical. Después de que Cicerón encontrara a un tribuno afín para vetar la legislación de Claudio, este último prometió no procesarlo a cambio de tener las manos libres con su programa político. Después de que Cicerón aceptó, Claudio pronto rompió su palabra al proponer exiliar a cualquier funcionario público que hubiera ejecutado a ciudadanos romanos sin el debido proceso. Claudio también eliminó a Catón de la escena, enviándolo a Chipre en una misión especial. Mientras Cicerón pedía ayuda a sus colegas del Senado, los senadores eran comprensivos, pero estaban intimidados por la turba armada de Claudio. Cuando Cicerón salió silenciosamente de la ciudad, Claudio confiscó sus propiedades y lo exilió oficialmente. Cicerón se estableció en Tesalónica, en Macedonia, dejando a Terencia en Roma para defender sus intereses y abogar por su regreso del exilio. Cicerón estaba afligido por su separación de su familia y recurrió a Ático en busca de apoyo emocional. Sus perspectivas mejoraron cuando Claudio pronto se volvió en contra de Pompeyo, quien apoyó el regreso de Cicerón después del fin del mandato de Claudio. En el año 57 a.C., Cicerón fue recibido con entusiasmo de regreso en Roma y le devolvieron sus propiedades. Cicerón había estado en deuda con Pompeyo, y a medida que surgían tensiones entre el triunvirato, reavivó sus planes para reclutar a Pompeyo a la causa conservadora. Mientras César demostraba su genio militar en la Galia, en la primavera del año 56 a.C., Cicerón encabezó al Senado para revocar las concesiones de tierras a sus veteranos en el sur de Italia. César pronto cambió las tornas negociando una alianza renovada con Pompeyo y Craso, lo que llevó a que fueran elegidos cónsules para el año siguiente. Cicerón decidió que era inútil seguir una política independiente y comenzó a colaborar con el triunvirato. En el Senado defendió leyes favorables a César que recientemente había criticado. Consiguió una extensión del nombramiento de César en la Galia, lo que le permitió completar su conquista de lo que hoy es Francia y Bélgica. Mientras tanto, Cicerón defendió con éxito en los tribunales a varios partidarios de César y Pompeyo. Con sus asuntos nuevamente en orden, Cicerón comenzó a reconstruir su casa en la colina Palatina, que había sido destruida por Claudio. El acontecimiento más destacado del año 55 a.C. fue la inauguración del Teatro de Pompeyo en el Campo de Marte, aunque Cicerón no quedó impresionado por los grandes espectáculos. Sin embargo, el teatro causó una gran impresión en el pueblo romano, y al año siguiente Cicerón ayudó a César a adquirir terrenos para su propio proyecto de expansión del foro. Las relaciones de Cicerón con César mejoraron significativamente después de que este último le ofreciera un préstamo generoso y nombrara a Quinto como uno de sus generales principales en la Galia. Cuando el campamento de Quinto fue sitiado por la tribu de los Nervios, César acudió en su ayuda y elogió su liderazgo sereno. El primer triunvirato llegó a su fin en junio del año 53 a.C., cuando Craso fue emboscado y asesinado por los partos en la batalla de Carras. Un par de meses después, la esposa de Pompeyo y la hija de César, Julia, murió durante el parto, anticipando la ruptura de su alianza. En enero del año 52 a.C., Cicerón celebró la desaparición de su adversario Claudio, quien fue asesinado en un altercado con el séquito de su rival político Tito Anio Milo, mientras regresaba a Roma. Cuando la turba armada de Claudio tomó las calles de Roma, el Senado ofreció a Pompeyo el consulado único para restaurar el orden político. Cicerón fue el único defensor dispuesto a representar a Milo, pero la presencia de Pompeyo y los seguidores de Claudio lo hizo vacilar, y Milo fue exiliado. Cicerón decidió enfocarse en sus ambiciones literarias, habiendo publicado ya varias colecciones de sus discursos.
En noviembre del año 55 a.C., le informó a Ático que estaba trabajando en De Oratore, o en El Orador, un diálogo basado en la República de Platón, alentar el estudio de la retórica como un medio para promover el comportamiento moral. Luego continuó con Sobre la República y sobre la ley, en los cuales defendió la constitución mixta que equilibra la monarquía, la aristocracia y la democracia. Mientras Cicerón salió en defensa de las viejas virtudes republicanas, se avecinaba el enfrentamiento entre Pompeyo y César. Aunque Pompeyo había aprobado una ley que permitía a César postularse como cónsul en ausencia, posteriormente promulgó una legislación que obligaba a todos los candidatos a buscar votos en persona. Mientras César gozaba de inmunidad ante juicios como gobernador de la Galia, sabía que una vez que renunciara a su mando y entrara en Roma, sus enemigos lo procesarían. En medio de rumores sobre la invasión de Italia por parte de César, Pompeyo gradualmente se alineó con los optimates en el Senado y se preparó para defender Roma. Como resultado de las reformas administrativas de Pompeyo, Cicerón aceptó de mala gana servir como gobernador de Cilicia, en el suroeste de Turquía, en el año 51 a.C. Fue acompañado por su hijo y su hermano, cuya experiencia en la Galia lo convertía en un consejero útil en asuntos militares. La desastrosa derrota de Craso había animado a los partos a tomar la ofensiva, y Cicerón salió al campo con 2 legiones mermadas. Cicerón se sintió aliviado al escuchar que una fuerza parta había sido derrotada por Gayo Casio Longino en Siria, y centró su atención en reprimir a las comunidades montañosas que seguían resistiendo el dominio romano. Fue aclamado como emperador por sus tropas después de una breve campaña, lo que esperaba le permitiera celebrar un triunfo en Roma. En su lucha contra la corrupción, se sorprendió al descubrir eso. Marco Junio Bruto, un joven político que se había modelado a sí mismo según Catón como un ejemplo de virtud cívica, había estado cobrando intereses al 48% anual, mientras servía como cuestor en Cilicia. A mediados del año 50 a.C., Cicerón se alegró de renunciar a sus deberes después de un año en el cargo, pero no tenía prisa por regresar a Roma. Después de llegar a la capital en el Año Nuevo, permaneció fuera de los límites de la ciudad, esperando que se le concediera un triunfo, pero se sintió decepcionado cuando Catón derrotó la moción en el Senado. Pompeyo era optimista sobre sus posibilidades contra César, y a principios del año 49 a.C., el Senado declaró a César un proscrito. Sin tiempo que perder, César cruzó el Rubicón desde la Galia hacia Italia y marchó sobre Roma. Cuando Pompeyo se sorprendió por el avance relámpago de César y ordenó al Senado evacuar la ciudad, Cicerón se retiró a su villa costera en Formias, entre Roma y Nápoles, donde pronto llamó a su familia. Se opuso a la decisión de Pompeyo de abandonar Roma, y rápidamente comenzó a perder la fe en su juicio y liderazgo. Mientras César avanzaba por Italia persiguiendo a Pompeyo, ofreció clemencia a los funcionarios capturados para demostrar que no tenía intención de ser un segundo Sila. Cicerón aún esperaba poder mediar la paz entre Pompeyo y César, y se mostraba reacio a unirse a cualquiera de los 2 bandos. Después de que Pompeyo abandonó Italia y navegó hacia el este en marzo, Cicerón rechazó la oferta de César de regresar a Roma. Cuando César recurrió a la intimidación, Cicerón se unió a Pompeyo y lo encontró reuniendo un gran ejército en Dirraquio, en la actual Albania. Mientras tanto, César derrotó rápidamente a sus enemigos en España, se hizo nombrar dictador y regresó brevemente a Roma para ser elegido cónsul. Aunque Pompeyo controlaba el Mediterráneo con su gran flota, César logró cruzar el Adriático en enero del 48 a.C., aunque no pudo tomar la ofensiva hasta la llegada de los refuerzos de Marco Antonio en abril. Después de que Pompeyo fue derrotado decisivamente en Farsalia el 9 de agosto, escapó y se dirigió a Egipto, donde fue asesinado por egipcios que buscaban ganarse el favor de César. Mientras tanto, el hermano de Cicerón, Quinto, lo culpó por animarlo a unirse a Pompeyo y perder su buena relación con César. Mientras Quinto y su hijo se apresuraban a Roma para reconciliarse con César, Cicerón se sorprendió al enterarse de que su hermano lo había denunciado ante el dictador.
Cicerón se vio obligado a quedarse en el puerto de Brundisium mientras esperaba el perdón de César. El dictador había ido a Egipto para reprimir a los restos de los partidarios de Pompeyo y pasó varios meses navegando por el Nilo con su joven reina Cleopatra, con quien inició un famoso romance. Cuando César regresaba de Egipto, hizo escala en Brundisium en octubre del año 47 a.C. y abrazó calurosamente a Cicerón, a quien permitió regresar a Roma. A los pocos meses, Cicerón inesperadamente se divorció de su esposa Terencia, aparentemente debido a su mala administración del hogar durante su ausencia. Mientras tanto, Cicerón se enteró de la muerte de Catón en abril del 46 a.C., después de que este último señalara su negativa a llegar a un acuerdo con César, clavándose su propia espada en un célebre acto de desafío. Cicerón tenía ahora 60 años y volvió a dedicarse a sus intereses intelectuales. En el transcurso de 3 años, publicó una serie de diálogos filosóficos que ofrecían una visión completa de las escuelas griegas de filosofía en latín. En una serie de publicaciones que abarcaban temas como la ética, los dioses, la adivinación, el sufrimiento, la muerte y el destino. Argumentó que la virtud era esencial para vivir una buena vida y respaldó un enfoque estoico para enfrentar la adversidad. Era amigo de los principales miembros del gobierno y daba clases privadas de oratoria. Mientras César celebraba una serie de triunfos espectaculares en septiembre del 46 a.C., sus ostentosas demostraciones causaron inquietud pública, al igual que la presencia de Cleopatra en Roma. A pesar de sus diferencias políticas, Cicerón mantenía relaciones cordiales con César, y aprovechó esto para obtener indultos para los optimates, que habían apoyado a Pompeyo. Cicerón dañó brevemente su relación con César al publicar un elogio de Catón, argumentando que el difunto senador había sido un romano ideal, lo que llevó a César a escribir una refutación. Mientras tanto, al año de divorciarse de Terencia, Cicerón se casó con una joven adinerada llamada Publia. Afirmó haberlo hecho para estabilizar sus finanzas, aunque la imagen del anciano estadista casándose con una niña naturalmente alimentó los chismes sobre la vida personal de Cicerón. En enero del año 45 a.C., la hija de Cicerón, Tulia, murió después de dar a luz a un hijo que vivió poco tiempo. Después de que Publia supuestamente comentara que la muerte de Tulia eliminaba a una rival por el afecto de Cicerón, se divorció de ella rápidamente. Cicerón fortaleció sus finanzas con una herencia oportuna de un banquero adinerado y transfirió el excedente a Quinto como un gesto de reconciliación. Mientras tanto, César había eliminado cualquier oposición militar restante después de derrotar a los hijos de Pompeyo en marzo del 45 a.C. Cuando César regresó a Roma en septiembre, Ático persuadió a regañadientes a Cicerón para que le escribiera a César con propuestas de reformas constitucionales para renovar la república. Aunque Cicerón dio la bienvenida a algunas de las políticas de César, perdió la esperanza de que él renunciara a sus poderes dictatoriales. Otros senadores republicanos como Marco Bruto y Casio Longino llegaron a la misma conclusión y empezaron a conspirar contra César. En febrero del año 44 a.C., César rechazó la oferta de una corona de parte de Marco Antonio, pero asumió el título de dictador perpetuo. El 15 de marzo del año 44 a.C., 3 días antes de que César tuviera que salir de Roma para liderar una campaña contra los partos, los conspiradores apuñalaron a César 23 veces en una reunión del Senado en el Teatro de Pompeyo. Aunque Cicerón no estaba al tanto de la conspiración, Bruto levantó su daga ensangrentada y saludó a Cicerón al restaurar la libertad. Cicerón celebró la muerte de César y animó a Bruto y Casio a tomar el control del Senado, pero los asesinos perdieron confianza después de darse cuenta de que tenían poco apoyo popular. Su vacilación permitió que Marco Antonio tomara la iniciativa, y Cicerón negoció un acuerdo por el cual la legislación de César permanecía intacta, mientras que Casio y Bruto no serían procesados por su asesinato. Marco Antonio pronto abandonó su política conciliadora, después de que se supo que César había nombrado a su sobrino nieto de 18 años, Octaviano, como su heredero.
Marco Antonio fortaleció su poder falsificando decretos en nombre de César y trayendo soldados a la ciudad. A principios de septiembre, Cicerón pronunció un discurso criticando las acciones de Marco Antonio, al que más tarde llamó la Primera Filípica, en referencia a una serie de discursos pronunciados por el famoso orador ateniense Demóstenes contra Filipo de Macedonia. Mientras Cicerón estaba ausente del Senado cuando Marco Antonio dio una furiosa respuesta, acusándolo de ser el autor intelectual del asesinato de César, en diciembre publicó su Segunda Filípica, una polémica en la que calificaba a Marco Antonio como un tirano depravado. Mientras se preparaba para su enfrentamiento con Marco Antonio, Cicerón escribió su tratado filosófico sobre los deberes, en el que justificaba el asesinato de tiranos y el uso de la fuerza armada para derrocarlos. Cicerón tuvo la oportunidad de aprovechar la rivalidad entre Marco Antonio y Octaviano, después de que 2 de las legiones de Marco Antonio se pasaron al bando de Octaviano y obligaron a Marco Antonio a huir de Roma. Mientras Marco Antonio marchaba hacia el norte para arrebatar el control de la Galia a su gobernador Décimo Bruto, Cicerón pronunció su Tercera y Cuarta Filípica el 20 de diciembre, instando a una respuesta militar unida contra Marco Antonio. Unos 20 años después de derrotar la conspiración de Catilina, el Cicerón de 62 años una vez más se veía a sí mismo como el salvador de su país. Sin ocupar ningún cargo político formal, Cicerón solo podía influir en los acontecimientos con sus discursos en el Senado, donde pronunció 10 filípicas más, advirtiendo que Marco Antonio pretendía esclavizar a cada romano. Mientras los partidarios senatoriales de Marco Antonio calificaban a Cicerón de belicista, este último declaraba que cualquier paz con Marco Antonio sería vergonzosa. Aunque el Senado fue lento en actuar ante las exhortaciones de Cicerón, declaró a Marco Antonio enemigo público el 26 de abril del año 43 a.C. Esto ocurrió después de un par de victorias republicanas contra Marco Antonio en Mutina, lo que hoy es Módena. Sin embargo, estos éxitos tuvieron un alto costo, ya que ambos cónsules murieron en batalla, dejando un vacío político en Roma. La alianza senatorial de Cicerón se derrumbó, y las tropas que derrotaron a Marco Antonio juraron lealtad a Octaviano, en lugar de a Décimo Bruto, lo que permitió que Marco Antonio escapara de la persecución de este último. Aunque Cicerón esperaba ganarse el apoyo de Octaviano, los senadores más conservadores se resistieron al exitoso intento del joven de ser elegido cónsul en agosto. Después de haber salido de Roma hacia su villa en Tusculum, las esperanzas de Cicerón se desvanecieron cuando Octaviano se unió a Marco Antonio y a Marco Emilio Lépido en el segundo triunvirato. Antonio estaba decidido a eliminar a sus enemigos, y Octaviano, de mala gana, accedió a sus planes de matar no solo a Cicerón, sino también a su hijo, hermano y sobrino. La familia esperaba ir a Macedonia, donde el joven Marco Cicerón servía en el ejército de Marco Bruto, pero Quinto y su hijo fueron asesinados en el camino. El propio Cicerón se dirigió a su villa en Formias y se hizo a la mar, pero los vientos adversos lo obligaron a regresar a la costa. Cuando los perseguidores de Cicerón lo alcanzaron el 7 de diciembre, él recordó la noble muerte de Catón y expuso su cuello. Los asesinos de Cicerón llevaron su cabeza decapitada de regreso para hacer su última y macabra aparición en la tribuna del foro, donde décadas antes se había hecho famoso como un joven abogado. Después de hacerse famoso defendiendo a Rocio y acusando a Verres, Cicerón dedicó su vida a proteger la Constitución republicana de Roma de los demagogos y generales ambiciosos. Como cónsul, Cicerón fue aclamado por la supresión de la conspiración de Catilina, pero su controvertida decisión de ejecutar a los conspiradores sin juicio fue aprovechada por sus enemigos. Habiendo rechazado inicialmente unirse al primer triunvirato, Cicerón después se reconcilió con el régimen tras ser obligado a exiliarse. Luego, a regañadientes, se puso del lado de Pompeyo contra César durante la guerra civil, solo para someterse después a la dictadura de César. En los meses posteriores al asesinato de César, Cicerón lideró valientemente la oposición contra Antonio en el Senado, y estaba a punto de lograr sus ambiciones de restaurar la antigua Constitución, antes de que su destino quedara sellado por la alianza de Octaviano con Antonio. Aunque no logró evitar el colapso de la República,
que pasó a ser un imperio después de que Octaviano asumiera el título de Augusto en el año 27 a.C. El pensamiento político de Cicerón influyó en la doctrina de la separación de poderes en Gran Bretaña y Estados Unidos en el siglo XVIII, y sigue siendo considerado como uno de los más grandes oradores y políticos de la historia. ¿Qué opinas de Cicerón? ¿Fue un defensor de las virtudes republicanas, fiel a sus principios frente al despotismo? ¿O fue un político desafortunado que tuvo dificultades para actuar con decisión y a menudo apoyó al bando equivocado? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.